Hola, Natalia. Bueno, eso de considerarme algo más autorizada, no sabes cuán engañado estás. En fin, me ha hecho gracia cuando decías eso de que, bueno, como yo soy escritor, pues no puedo hablar de esto. Yo soy filósofo, que es lo más parecido a no ser nada. Los filósofos suelen decir que ellos no tienen un objeto de conocimiento, bla, bla, bla. Pero a pesar de todo, los filósofos, tal vez porque no saben específicamente sobre nada, se les acostumbra a invitar para que hablen de casi todo, lo cual no es divertido. Bueno, yo voy a intentar ser breve, que es una cosa que todo el mundo promete siempre y luego no se cumple. O no se cumple tanto. Voy a intentar ser breve, pero por una cuestión, digamos, metodológica. Es que no quisiera que, sin querer, o porque en fin, se me calienta la boca, empiezo a hablar mucho de un asunto en determinada dirección, resulta que luego ese asunto que a mí me ha interesado no sea el que interese y rebobinar sea como complicado. Yo prefiero simplemente hacer un par de apuntes y ya está. Bueno, lo primero que quiero decir de carácter muy general, que probablemente sea de formación profesional, es que yo estaba leyendo este libro, que un libro tiene éxito no de ventas, más como no está Alfredo, podemos decir, por las ventas, pero que tiene éxito, se encuentra con el lector cuando consigue que al lector le ocurra, leyendo el libro, algo parecido a lo que le ocurre al autor cuando lo escribe. Y me refiero a lo siguiente. Por eso me escribo un libro de ensayo, de pensamiento. Xavier Rubert solía decir, pero supongo que suele decir todavía, ¿no? Que cuando uno está muy metido en un tema, vamos, en una tesis, absolutamente salvaje, pues él decía, el tema de la investigación acaba convirtiéndose, decía, es como un papel a enganchamoscas, ¿no? Que todo lo que ocurre alrededor, todas las moscas teóricas que pasan alrededor, ¡zas!, se clavan. Sí, esto tiene que ver con lo mío, todo tiene que ver con lo de uno. Bueno, pues yo creo que al lector le debería pasar algo parecido, yo creo que le pasa algo parecido leyendo este libro, en el sentido de que leyendo el libro, además de que el libro le interese, que seguro que le interesará, además podrá ponerlo en conexión con muchas más cosas, ¿no? A lo mejor incluso algunas no las explicita Yolanda, a lo mejor algunas ni siquiera las pensaba Yolanda, pero el lector las podrá poner en conexión. Y por cierto, que al lector el libro le sugiera algo que la propia autora no tenía en la cabeza, no significa que esa idea del lector sea equivocada. Nosotros no sabemos lo que tenían los clásicos en la cabeza. No le marcan otra idea lo que tenían en la cabeza. Pero sin embargo, pensamos que aquello que nos sugiere un texto clásico está bien, vale la pena. Entonces, ¿qué cuestiones a mí, sí, muy por encima, me han llamado la atención? Bueno, primero, lo de la mezcla, lo de pensar la mezcla, que a mí me ha llamado la atención, digamos, por lo más que oceánico absoluto de la cuestión. Pero claro, mezcla es todo. Quiero decir, en la realidad humana, ¿qué no es mezcla? Incluso podemos decir, la propia especie humana, ¿no?, tiene mucho de mezcla en el sentido de su imperfección. Ya comentabas lo de los colores, digamos, puros, y los de los colores impuros, muy imperfectos, ¿no? Esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Yo aquí hablo por boca de ganso porque tampoco tengo autoridad para esto, pero como imagen a mí siempre me llamó la atención, ¿no? Esto que se ha hecho tantas veces de que la especie humana sobrevivió a las grandes catástrofes climáticas, no por su perfección, sino por su imperfección. Las especies perfectas, adaptadas a su medio como un guante, cuando el medio se alteró, no pudieron sobrevivir. La especie humana, como es una cosa así como a medio camino, que no acaba de estar del todo bien hecha, en fin, según parece es la única que es capaz de sobrevivir en todo el planeta, o sea, en las condiciones más diferentes, no le permitió sobrevivir. Es decir que, digamos, dar por descontado que la perfección
la identidad absoluta es un bono, que es algo deseable, primero no me parece muy obvio. Pero luego está la cuestión de la cultura. Porque la conexión entre cultura y mezcla de cultura, o saldrá más adelante, e identidad, también es un tema sobre el que creo que puede valer la pena hablar, ¿no? Por supuesto que uno se da cuenta, por lo que dice Yolanda y otras referencias, que la cultura de la que se está hablando aquí es la cultura en un sentido bastante, sobre todo se pone el acento en antropológico. Ahora bien, nosotros hablamos de cultura de muchas maneras. Por ejemplo, en debates acerca de las instituciones, hablamos de la cultura académica. Y contraponemos la cultura académica a otras formas de cultura, por ejemplo, la cultura popular. Bueno, da la sensación de que la antropología, cuando habla de la cultura, piensa más en las llamadas culturas populares. Pero luego está, entre esas dos opciones hay otras. Por ejemplo, aquello que en su momento bautizó, bueno, luego recuperó el término, Vázquez Montalbán, la subcultura. La subcultura, que es una variante de cultura popular. Bueno, entonces, de estas culturas, de estas otras dimensiones de la cultura, ¿qué papel juegan? ¿Podemos predicar de esas otras dimensiones de la cultura los mismos rasgos que predicamos de la cultura en ese sentido más antropológico? No está claro. No está claro. Yo tengo una sensación, y lo dejo aquí encima de la mesa, desde que me corro, desde que mira que cumplido la promesa, a mí me da la sensación de que esas otras formas de cultura, digamos, más difusas, aproximarían el concepto de cultura al concepto de imaginario colectivo. Entendiendo por imaginario colectivo el conjunto de nociones, ideas, actitudes, valoraciones, que es un poco la atmósfera que todos respiramos. Por ponerse un poco cursi, sería como el aire de la palabra kantiana, el aire que nos permite volar, aquello en lo que estamos. Pero entonces simplemente dejo una pregunta ahí en medio. Pero si entendemos cultura en este sentido mucho más laxo, ¿esta cultura también produce identidad o no? La primera parece que sí, todos damos por descontado de la cultura más antropológica, partiendo de la propia lengua, partiendo de las costumbres, partiendo de las formas de parentesco, y ahí brota casi inequívocamente una determinada identidad. Pero cuando esa cultura se va, digamos, debilitando o relajando, esas otras formas de cultura, el imaginario, por ejemplo, en forma de pregunta. El imaginario colectivo también produce identidad, porque solemos pensarlo al revés. Solemos pensarlo como si nosotros dispusiéramos del imaginario colectivo, como si aceptáramos o no elementos del imaginario colectivo. Bueno, pues